se nos pide que utilicemos la definición límite de la derivada para encontrar el valor de la función derivada de f de x es igual a 3 divididos por x y x es igual a 4, lo que significa que queremos determinar si primo de 4. Y hay dos formas de hacerlo. Una forma sería encontrar la función derivada mediante el límite definición de la derivada, que se muestra aquí en la parte inferior izquierda y, a continuación, sustituir 4 por x. O podemos encontrar el valor de función derivada en un paso sustituyendo 4 por x en la definición límite de la derivada. Así que si sustituimos 4 para x aquí, aquí y aquí, tenemos f' de 4 es igual al límite ya que h se aproxima a 0 de la cantidad f de 4 más h menos f de 4. Todos divididos por h. Y sigamos adelante y adoptemos este enfoque. Así que, una vez más, f' de 4 es igual al límite. A medida que h se acerca a 0 de f de la cantidad 4 más h. Menos f de 4, todos divididos por h. El siguiente paso consiste en determinar f de la cantidad 4 más h y f de 4. Para encontrar f de la cantidad 4 más h, sustituimos 4 más h en la función, o sustituye a 4 más h por x, lo que nos da 3 divididos por la cantidad 4 más h, y luego tenemos menos f de 4 serían 3 4. Todo dividido por h. El siguiente paso es restar las fracciones del numerador. Para restar o sumar fracciones, debemos tener un denominador común, o el denominador menos común. Solo 4 más h y 4 tienen un factor común de 1, y, por tanto, la pantalla LCD, o denominador menos común, es igual al producto de los dos denominadores, lo que nos da 4 veces la cantidad 4 más h. Así que mirando la primera fracción de 3 dividida por el cantidad 4 más h. Ese denominador es falta el factor de 4 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por 4. A la segunda fracción le falta el factor de 4 más h en el denominador y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por 4 más h. Fíjate ahora que tenemos un denominador de 4 veces la cantidad 4 más h. Esto nos da el límite a medida que h se acerca a 0 de... Tenemos una h en el denominador. Y ahora, en el numerador, tenemos un denominador común de 4 veces la cantidad 4 más h. Y restando, tenemos 3 por 4, es decir, 12. Y luego menos 3 veces la cantidad 4 más h. Y ahora simplifica este numerador. Tenemos el límite a medida que h se acerca a 0. El denominador sigue siendo h. El denominador del numerador sigue siendo 4 veces la cantidad 4 más h. Y el numerador tiene ahora 12. Distribuyendo menos 3, tenemos menos 12 menos 3h. Continuando, tenemos el límite a medida que h se acerca a 0. Y ahora vamos a centrarnos en el numerador, donde el numerador tiene un denominador 4 veces la cantidad 4 más h. Y el numerador está ahora 12 menos 3h, lo que nos da menos 3h. Y todavía tenemos un denominador de h. Y recuerda, una fracción barra significa división. Dividir por h es equivalente multiplicar por lo recíproco, que sería lo mismo que multiplicando por 1 sobre h. Así que seguiremos adelante y multiplicar por 1 sobre h. Y ahora, antes de multiplicarlo, observe cómo tenemos un factor común de h entre el numerador y denominador, aquí y aquí, que simplifica a 1, lo que nos deja con el límite a medida que h se aproxima a 0 de 3 negativos dividido por 4 veces. La cantidad 4 más h. Y ahora podemos determinar el límite a medida que h se acerca a 0. Acabamos de tener menos 3. Dividido por 4 por 4. 4 por 4 son 16. Así que ahora sabemos de primo de 4 es igual a la negativa 3/16. Lo que significa que este es el pendiente de la línea tangente al gráfico de f de x en x es igual a 4. Y verifiquemos esto gráficamente. En azul, tenemos el gráfico de f de x es igual a 3 divididos por x. En x es igual a 4, esto es el punto del gráfico, que es 4,34.
y la pendiente de este rojo, la línea tangente en x es igual a 4 es negativa 3,16, verificando que hemos encontrado correctamente el valor de la función derivada. Espero que te haya resultado útil.